Si tienes Hashimoto, este video es para ti, porque en el video de hoy vamos a hablar de por qué tu tiroides necesita mucho más que solamente tener una TSH en rango para hacer su trabajo de forma correcta. Y es que en el video de hoy vamos a hablar y te voy a explicar cuál es el papel que juegan muchos de los nutrientes que son fundamentales precisamente tanto para la fabricación como para el metabolismo de las hormonas tiroideas. También vamos a hablar de esos nutrientes necesarios para que tu sistema inmune funcione muy bien y algo que todavía me parece aún mucho más importante y es en todos esos síntomas también nos vamos a enfocar que tú llevas tal vez atribuyéndole durante muchos años a tu Hashimoto, pero que también pueden tener otro origen adicional. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Mi nombre es Lina Hernández, soy médica funcional, médica integrativa. Vivo con Hashimoto desde hace 14 años y en este canal precisamente estoy compartiéndote videos con el objetivo de ayudarte precisamente a entender qué está pasando en tu cuerpo para que tú puedas tomar las mejores decisiones sobre tu salud. Y si tienes Hashimoto y esta información es de valor para ti, te invito a que te suscribas a este canal porque aquí seguimos hablando todos los días sobre tiroides, autoinmunidad, nutrición, hormonas femeninas y por supuesto todo el enfoque de medicina funcional. Y es que hace poco una paciente me dijo, Lina, yo llevo muchos años controlándome la tiroides, tomándome mi levotiroxina y me dicen que mi TSH está bien, pero yo no me siento bien. Y tú ahora me estás hablando que tenemos que ver como un panorama completo, donde pues eso siempre hago yo también en mis consultas con mis pacientes, donde siempre me gusta tener como este panorama completo, donde no solamente me enfoco en la tiroides, sino en todas las cosas que realmente necesita tu tiroides para funcionar bien. Entonces ella me decía, ¿tú por qué me estás hablando de selenio, de hierro, de vitamina D, de zinc, de un montón de cosas? Realmente todo eso tiene que ver con mi Hashimoto y esa pregunta me parece perfecta precisamente para empezar esta conversación porque la respuesta es sí. Sí, pero no todos son importantes por la misma razón. Entonces, hay algunos que participan directamente en la producción o en el metabolismo de las hormonas tiroideas, pero hay otros también que tienen un papel muy importante en la regulación del sistema inmune. Y hay otros que tal vez no actúan directamente sobre la tiroides, pero que cuando también están bajos pueden producir unos síntomas muy similares a los de Hashimoto o incluso aumentar mucho el ruido precisamente de esos síntomas que tú podrías eventualmente atribuir incluso a tu Hashimoto, a tu problema de tiroides. Así que hoy este video y te voy a mostrar precisamente todos estos nutrientes y no quiero que los veas como una lista de suplementos. Sí quiero que conectes el porqué de algunos suplementos, pero quiero que realmente entiendas qué hace cada uno de estos en tu cuerpo y por qué son tan importantes cuando estamos abordando cualquier persona que esté luchando con Hashimoto en este momento de su vida. Entonces, para empezar, quiero que te imagines y quiero que pienses que tu tiroides es como una fábrica, ¿sí? Una fábrica que produce algo fundamental para prácticamente todo tu cuerpo, que son las hormonas tiroideas. Y te he explicado que hay receptores de hormonas tiroideas en prácticamente todos los órganos de tu cuerpo. Pero para que esta fábrica funcione bien, pues ¿qué necesita? Materias primas, herramientas y también necesita sistemas de protección. Y cada uno precisamente cumple una función diferente, así que vamos a entrar en esa fábrica y vamos a entender realmente cómo funciona tu tiroides. Y aquí yo creo que es muy importante que tú entiendas y creo que vas a tener muchos aha moments donde dices, ok, esto entonces es importante por esto es importante por lo otro. Entonces vamos a empezar hablando del yodo, porque el yodo es una de las materias primas claves. O sea, si pensamos en nuestra tiroides precisamente como una fábrica, el yodo es de las piezas fundamentales precisamente para producir hormona tiroidea. Y es que tu tiroides utiliza yodo para fabricar principalmente T4 y T3, que son las hormonas tiroideas. De hecho,
esta T4 y T3 hacen, ese nombre que tienen hace énfasis o referencia al número de átomos de yodo que tiene cada una de ellas. La T4 tiene 4 átomos de yodo y la T3 tiene 3 átomos de yodo. Pero el yodo en sí, digamos que no es que llegue a la tiroides y mágicamente se convierta en hormona tiroidea. O sea, hay muchos procesos que tienen que pasar para que eso funcione de forma correcta. Entonces, lo primero que tiene que hacer es que tiene que entrar a la célula tiroidea, o sea, la célula de tu tiroides, y posteriormente tiene que incorporarse a unos residuos de tirosina que están precisamente dentro de una proteína que se llama tiroglobulina. Y este nombre para ti ya es familiar porque hemos hablado de eso. Y ahí es precisamente donde empieza esa fabricación de hormonas tiroideas, tanto de T4 como de T3. Ahora, ¿de dónde obtenemos el yodo? Principalmente lo obtenemos de alimentos como lo son los pescados, los mariscos, productos lácteos, de huevos. Y una fuente muy importante de yodo, precisamente en muchos países, es la sal yodada. También existe en algas y en otros alimentos, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque algunas algas incluso pueden contener cantidades muy altas y muy variables de yodo. Y viene aquí una aclaración muy importante en Hashimoto, y es que el yodo sea indispensable para el funcionamiento de tu tiroides no significa que más yodo sea mejor. Eso es muy importante porque tanto una ingesta insuficiente de yodo como una ingesta excesiva de yodo pueden producir problemas tiroideos, y en personas susceptibles el exceso de yodo puede favorecer también alteraciones precisamente de la función tiroidea y de los procesos autoinmunes. Entonces, no quiero que pienses, como tengo Hashimoto, necesito tomar suplementos de yodo. No necesariamente. Primero tenemos que realmente ver cuánto estás obteniendo de tu alimentación, todo tu contexto clínico, y la clave, por supuesto, no es tener más yodo, es sencillamente tener el yodo que es suficiente para que tu tiroides funcione bien. Entonces, ya te hablé un poco de ese papel del yodo, pero te hablé también y te mencioné otra cosa que es la tirosina, que es la otra materia prima. Y precisamente esa tirosina es un aminoácido que forma parte de la tiroglobulina. Y es precisamente sobre esos residuos de tirosina donde la tiroides incorpora precisamente los átomos de yodo para empezar a formar las hormonas tiroideas. Entonces se forman primero unas moléculas y posteriormente, a medida que esas moléculas se acoplan, se forman tanto T4 como T3. Así que si pensamos, digamos, como en las materias primas de nuestra fábrica, tenemos yodo y tenemos tirosina. ¿De dónde obtenemos tirosina? Principalmente de alimentos ricos en proteína, como lo son carnes, pescados, huevos, lácteos, frutos secos, semillas, incluso legumbres. Entonces, aquí quiero que empieces a hacer una conexión de por qué es importante llevar una alimentación realmente rica en nutrientes, que sea variada, que sea suficiente, que sea equilibrada, porque precisamente de los alimentos es de donde nuestro cuerpo obtiene todas estas materias primas para que nuestra tiroides realmente funcione bien. Hay otra cosa importante, y es que tu cuerpo incluso puede producir tirosina a partir de otro aminoácido que se llama fenilalanina. Por eso, en una persona, digamos, que consume suficiente proteína, una deficiencia de tirosina no suele ser, digamos, como el problema que está detrás precisamente de un Hashimoto. Y esto es muy importante porque que un nutriente participe en la fabricación de la hormona no necesariamente significa que tú tengas que suplementarlo. Por eso todo tiene que ver mucho también con cómo está tu alimentación. La tercera pieza de esta fábrica, digamos, es la herramienta que necesita la fábrica, que es el hierro. Entonces, ya tenemos nuestras materias primas, ahora necesitamos una herramienta que le permita incorporarlas precisamente como a la fábrica. Y aquí aparece una de las enzimas más importantes de esta historia, que precisamente es la tiroperoxidasa o TPO. ¿Te acuerdas que cuando tienes Hashimoto, tú produces anticuerpos anti-TPO, o sea, anti esta enzima?
Entonces, ¿qué es lo importante de esta enzima? Que esta tiroperoxidasa o TPO participa precisamente en la incorporación del yodo a la tiroglobulina y en la formación directa de hormonas tiroideas. Ahora, ¿qué necesita esa enzima para funcionar? Necesita grupo hemo, ¿sí? Que contiene hierro. Y esa es la razón por la cual el hierro es tan importante precisamente para todo el funcionamiento tiroideo, porque participa en uno de los pasos claves y críticos de la producción de hormona tiroidea. Y aquí aparece algo que para mí es muy importante, y es que tú puedes tener una deficiencia de hierro antes de desarrollar una anemia que sea evidente, por ejemplo, en un hemograma, en un cuadro hemático. Entonces, es muy importante al abordar realmente una persona que está con Hashimoto, no solamente ver cómo está su hemoglobina, sino tenemos que ver cómo están realmente sus reservas de hierro, ¿sí? Y ese examen precisamente es la ferritina. La ferritina nos ayuda a conocer cuáles son las reservas de hierro que tú tienes, y siempre, por supuesto, tenemos que interpretarla en todo el contexto completo de un paciente específico. Pero aquí también hay algo muy importante que quiero que entiendas y con lo que quiero que te quedes, y es que una ferritina baja, unos niveles de hierro bajo, por sí solos, ya te pueden producir unos síntomas muy similares a los que te puede producir tu Hashimoto o un hipotiroidismo. ¿Como cuáles? Cansancio, fatiga, caída del pelo, una dificultad para concentrarse, por ejemplo, una pobre tolerancia al ejercicio. Entonces, una mujer podría pensar como, bueno, pero todo esto es Hashimoto. ¿Por qué si a pesar que estoy tomando levotiroxina sigo así de cansada y no tengo energía y no tengo fuerzas y se me cae el pelo? Puede ser que no sea solamente tu Hashimoto, sino que aparte del Hashimoto tengas una deficiencia de hierro. Entonces, esas es de las cosas que uno realmente tiene que siempre abordar, sobre todo al momento de ver un paciente con Hashimoto, verlo como un todo, y sobre todo empezar a ver cuáles son las cosas que necesita realmente tu tiroides para funcionar. Entonces, ¿dónde encontramos hierro? Entonces, es importante que la fuente de hierro sea el hierro hemo, que es el que se absorbe de manera mucho más eficiente, y ese hierro está principalmente en carnes, especialmente en carnes rojas, en vísceras y en mariscos también. También hay hierro no hemo, por ejemplo, en legumbres, en verduras de hoja verde, en semillas y en algunos frutos secos. Es importante además acompañar precisamente todas estas fuentes de hierro con alimentos ricos en vitamina C para que se favorezca su absorción directamente desde la alimentación. Y ojo que aquí no hemos hablado nada de suplementar, aquí estamos hablando solamente de las cosas que realmente tú puedes obtener de tu alimentación. Ahora llegamos a uno de los minerales más interesantes para la tiroides, y es el selenio. Y el selenio seguramente lo has escuchado, pero quiero explicarte cuál es su papel, por qué es tan importante. Y es que el selenio forma parte de unas proteínas que se llaman selenoproteínas. Y entre esas proteínas están las deiodinasas, que participan precisamente en todo el metabolismo de esas hormonas tiroideas, y también de enzimas antioxidantes como lo es la glutatión peroxidasa. Entonces, aquí quiero que recuerdes que tu tiroides produce principalmente T4, y esa T4 tiene que convertirse en T3 en los tejidos. T3 te lo he mencionado, que es la hormona activa, es la hormona gasolina. Las células de nuestro cuerpo tienen receptores precisamente para esa T3, y es la hormona que entra, nos llena de energía, activa el metabolismo, todo eso. Las deiodinasas, que son dependientes de selenio, participan precisamente en ese proceso. Pero hay una cosa importante además, y es que para fabricar precisamente hormona tiroidea, en todo ese proceso de fabricación se generan o se liberan especies reactivas de oxígeno. Y estas enzimas antioxidantes ayudan precisamente a manejar todo ese estrés oxidativo. Así que quiero que te imagines el selenio como una pieza clave y fundamental que no solamente participa
en el metabolismo y producción, digamos, como de las hormonas tiroideas, sino que también tiene un papel fundamental en la protección antioxidante durante todo ese metabolismo y fabricación de las hormonas. Ahora, ¿de dónde obtenemos el selenio? Principalmente, digamos que lo obtenemos de pescados, de mariscos, de carnes, de huevo, de algunos lácteos incluso. Y hay un alimento que es muy importante y reconocido por la cantidad de selenio que tiene, que son las nueces de Brasil. Pero ojo con esto, porque la cantidad de selenio que tiene una nuez de Brasil es completamente variable y depende incluso de dónde se produjo, digamos, esa nuez de Brasil. Entonces, digamos, de dónde se cultivó. Pero no significa que si tengo Hashimoto, entonces me voy a comer 10 nueces de Brasil todos los días. No, porque precisamente el problema con las nueces de Brasil es que no sabemos cuánta cantidad de selenio tiene cada una. Y como todo, pues un exceso de selenio también podría eventualmente llegar a ser tóxico. Entonces, esto es muy importante con el selenio. Hay otra cosa que es clave y es que hay estudios que muestran que efectivamente selenio en forma de selenio-metionina es una de las cosas claves porque puede llegar incluso a disminuir los anticuerpos tiroideos en algunas personas con Hashimoto. Los resultados, digamos que aún sobre función tiroidea y sobre los beneficios clínicos son mucho menos consistentes, pero sí hay estudios muy concluyentes que hablan del impacto del selenio en la disminución de los anticuerpos. Entonces, es muy clave tener niveles adecuados de selenio y ojalá, como te decía, tener una alimentación muy variada que te permita obtener selenio también de forma natural. Vamos a pasar a la siguiente pieza precisamente de este sistema, que es el zinc. Y es que el zinc participa en múltiples procesos que están relacionados con la síntesis y con el metabolismo de las hormonas tiroideas, pero aquí hay algo importante también y es que es necesario, el zinc es necesario para muchas proteínas, para muchas enzimas, para muchos procesos, digamos, como de señalización celular. Entonces, cumple varias funciones que son muy importantes en tu organismo. ¿Dónde encontramos zinc? Principalmente en ostras, en algunos mariscos, en carnes, en aves, en huevos. También puede estar presente en algunas semillas, en frutos secos, incluso en legumbres. Y aquí quiero hacer una pausa porque no necesariamente significa que más zinc signifique que tu tiroides funciona mejor. Como todo, y finalmente todo es un balance, tomar más zinc durante mucho tiempo podría llegar a interferir con el metabolismo del cobre. Entonces, es importante que veas esto como que no todos los micronutrientes funcionan como piezas independientes, sino todo hace parte de un sistema. Entonces, no se trata de tomar más zinc, sino de obtener realmente lo que necesitas en la cantidad adecuada para ti. Ahora vamos a pasar a algo diferente, porque no es propiamente un micronutriente o una vitamina que necesite tu tiroides para funcionar, pero sí vamos a hablar de algo que nos va a ayudar a regular el sistema inmune y es la vitamina D. Y su papel es clave en la regulación precisamente del sistema inmune y esto es muy interesante y muy importante en Hashimoto porque estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Entonces se han encontrado asociaciones en las cuales niveles bajos de vitamina D pueden cursar con enfermedades tiroideas precisamente de origen autoinmune como lo es Hashimoto. Pero quiero ser muy cuidadosa con eso porque una asociación no significa que la vitamina D baja sea la causa de Hashimoto, ¿sí? Pero tampoco significa que tomar vitamina D por sí sola detenga la enfermedad. Es un conjunto precisamente de cosas. Ahora, ¿dónde podemos obtener vitamina D? Principalmente de la exposición solar, ¿sí? Aunque también podemos obtenerla de algunos alimentos como lo es el pescado, sobre todo pescados grasos, de la yema de huevo, de algunos alimentos de pronto que estén fortificados con vitamina D, pero pues también es importante entender que la cantidad que producimos de vitamina D a través del sol pues depende de muchísimos factores,
Por eso, pues cuando sospechamos realmente una deficiencia, lo más útil es medirla y decidir cómo corregirla, si la vamos a suplementar o qué se necesita. Pero quiero que te quedes con el concepto que básicamente la vitamina D es como la que le pone un poco el freno y modula mucho tu sistema inmune, y por eso es muy importante tener unos niveles correctos de vitamina D. Ahora quiero incluir dos nutrientes que son diferentes y son la vitamina B12 y el folato. Y son muy importantes, no necesariamente porque actúen puntualmente para fabricar hormona tiroidea, sino porque una deficiencia de alguno de estos puede producir unos síntomas muy similares a Hashimoto, precisamente lo que hablamos con hierro, que son cansancio, niebla mental, dificultad para concentrarte, debilidad y, por ejemplo, también en el caso de la B12, puede llegar incluso a producir algunos síntomas neurológicos. Ahora, la B12 la encontramos principalmente en carnes, pescados, mariscos, huevos. El folato, por su parte, está presente principalmente y en abundancia en vegetales de hoja verde, en legumbres, en espárragos, en aguacate, en algunos cítricos. Y esto es muy importante porque si tú llevas una alimentación vegetariana o vegana, el riesgo de deficiencia de vitamina B12 es mucho mayor y esto requiere una estrategia específica. Entonces, imagínate que si tú tienes Hashimoto y aparte de eso tienes una deficiencia de vitamina B12, pues cómo van a estar tus síntomas, sobre todo esos síntomas de mucho cansancio, de caída de pelo, de falta de energía. Entonces, aquí voy con que una deficiencia de alguno de estas vitaminas puede adicionalmente sumarle o aumentarle mucho el ruido a tus síntomas de Hashimoto, y esto es muy importante abordarlo precisamente en la consulta de medicina funcional. El magnesio, por ejemplo, ¿sí? El magnesio es importantísimo y es clave para cientos de reacciones enzimáticas que pasan todos los días en tu cuerpo. Y para la función muscular, para la función nerviosa, para la función energética. Lo encontramos en diferentes alimentos como lo son semillas, frutos secos, en el cacao, por ejemplo, en las legumbres, en las verduras también de hoja verde encontramos magnesio. Pero no quiero presentártelo como si fuera un nutriente específico para Hashimoto, sino lo que quiero decirte es que todos necesitamos magnesio porque hay más de 400 reacciones enzimáticas de nuestro cuerpo que son dependientes de magnesio y la gran mayoría de personas tenemos deficiencia de magnesio. Entonces, no es propiamente un tratamiento para Hashimoto, pero sí es muy importante tener unas buenas fuentes de magnesio en nuestro día a día y en nuestra alimentación, porque como te decía, muchas reacciones enzimáticas de nuestro cuerpo dependen directamente de magnesio. Ahora, aquí viene una cosa importante y es que un nutriente sea relevante para el funcionamiento óptimo de tu tiroides no necesariamente significa que tenemos que medirlo en sangre en todas las personas, porque hay algunos nutrientes que sí podemos evaluar, digamos, desde el punto de vista del laboratorio de forma muy útil, pero hay otros también que necesitan mucho contexto. Entonces, siempre cuando yo veo una paciente con Hashimoto, evalúo muchas cosas: síntomas, alimentación, antecedentes, qué medicamentos toma, todo su historial completo, laboratorios, o sea, diferentes cosas, porque no quiero que salgas de acá pensando como no, ahora necesito hacerme 15 exámenes adicionales. No necesariamente. Los laboratorios realmente los pedimos cuando hay alguna pregunta que necesitamos responder. Entonces, antes de terminar este video, y de que tal vez te vayas pensando como listos, entonces ahora necesito comprar un montón de suplementos, vamos a comprar yodo, selenio, zinc, vitamina D, todo eso. Hay una cosa muy importante y es que un nutriente sea importante no necesariamente significa que tú tengas una deficiencia. Entonces, y otra cosa también es importante y es que, listos, tú puedes tener una deficiencia, pero ¿cuál es la dosis? ¿Cuál es la forma adecuada precisamente para corregirla? Eso es algo también que tenemos que ver. Entonces, primero necesitamos entender qué es lo que necesita tu cuerpo
y luego necesitamos ver si realmente necesitas suplementarlo. Y esas son cosas que vamos a hablar más adelante precisamente en esta serie de videos que te estoy publicando. Entonces, si quieres quedarte con una imagen, digamos, en tu cabeza precisamente de todo lo que hemos estado hablando en este video, quiero que te vayas pensando en tu tiroides como si fuera una fábrica. Una fábrica que necesita yodo, que necesita tirosina, que son las materias primas, que necesita hierro, precisamente que ayuda a que esa maquinaria de la tiroperoxidasa funcione bien. Necesita además selenio, que participa en todo el metabolismo de hormonas y además en la protección antioxidante. Necesita zinc, que participa en múltiples procesos celulares. Necesitas además vitamina D, porque es clave para regular precisamente todo tu sistema inmune. Necesitas además B12, necesitas folato, que como te dije no necesariamente fabrican hormona tiroidea directamente, pero su deficiencia sí puede contribuir precisamente a que esos síntomas sean mucho más marcados o que sean mucho más intensos precisamente en una persona con Hashimoto. Y el objetivo de esto precisamente es que tú entiendas que no todo gira alrededor de la TSH. Entonces, cuando uno solamente mira un valor de TSH en el laboratorio y te miden tal vez que tu función tiroidea está bien, solamente porque están midiendo la TSH, casi que el 90% del resto de la historia está completamente incompleta. Entonces, ya que hemos construido todo este mapa en esta serie de videos donde hemos hablado un poco de genética, de los posibles gatillos, del intestino, del estrés, de los disruptores endocrinos, de las infecciones, pues ya entendemos muchas de las piezas que son claves y necesarias para abordar precisamente un paciente con Hashimoto. Pero ahora viene también una pregunta mucho más importante y es, ok, ¿qué podemos hacer con toda esta información? ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos aplicar realmente a cada una de ustedes que está viendo estos videos? Porque cada mujer es diferente y cada una necesita cosas completamente diferentes. Entonces, en el próximo video te voy a hablar de qué realmente necesita una mujer con Hashimoto y cómo un enfoque funcional puede ayudarte a entender muchísimo mejor tu enfermedad. Entonces, termino diciéndote esto, y es que entender tu cuerpo precisamente es el primer paso para volver a sentirte tú. Nos vemos en un próximo video y suscríbete a este canal para tener información de valor sobre tu funcionamiento de tiroides y tu Hashimoto.